Llegamos al tercero y último de los De Beer Pockets en esta nueva oleada. Y voy a decir que guardé lo mejor para el final. Es un juego que no le tenía mucha fe o no me llamaba incluso la atención. Y resultó ser el que más he jugado y el que más he querido volver a jugar. Y ese juego es Venturesome. Esta copia llega gracias a De Beer Chile. Y es un juego que nos va a recordar muchos juegos como Virus, como Exploding Kittens y otros Take That más. Pero aquí hay más competencia e incluso hay más estrategia. Tenemos que tomar muy buenas decisiones, competir directamente contra otros, hacer daño de forma intencional y esperar el mejor resultado, porque nadie está libre de las amenazas que nos acechan. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes de Venturesome, que está hecho para 2 a 5 jugadores, donde el objetivo es obtener el mayor puntaje al final del juego. Respectivo reglamento con todos sus detalles, pareciera ser un juego más complejo de lo que realmente es, por cierto. Una vez lo empiecen a jugar se van a dar cuenta rápidamente cómo funciona, y de hecho la explicación es hasta aquí, hasta la mitad, porque después vienen detalles con respecto a qué hace cada carta, pero es bastante fácil de entender el juego. Hay 3 tipos de cartas. Las primordiales son estos aventureros, que van a formar parte de nuestras expediciones. Y todas tienen una estructura muy similar. Primero tienen un color determinado y además tienen un icono en la esquina superior izquierda. Y abajo tenemos la habilidad. Todas las cartas azules tienen la misma habilidad, todas las verdes tienen la misma habilidad, pero los iconos van a ir cambiando. Ya vamos a ir viendo qué tipo de iconos podríamos ver. E incluso hay un rol que no tiene ningún icono y ninguna habilidad. Ya vamos a ir entendiendo cómo funciona. Tenemos cartas de amenaza también, son 12, si durante la partida se acaban, simplemente revolvemos las que ya usamos y seguimos jugando. Y lo otro es una baraja especial para uno de los roles. Esta no hace falta que la barajen, simplemente la dejan ahí al alcance de los jugadores. Entonces, para partidas de 3, 4 y 5 jugadores vamos a revolver todas estas cartas y vamos a entregar 6 a cada jugador. Pero para partidas de 2 jugadores vamos a entregar 9. Vamos a simular aquí una partida para 4 jugadores, así que vamos a entregar 6 a cada uno. Las demás cartas que no se usen las vamos a dejar aquí en una baraja, porque eventualmente podríamos sacar cartas desde acá. La baraja de cartas de personaje las vamos a dejar aquí debajo para no confundirlas. Y vamos a revelar una carta por jugador de la baraja de amenaza. En este caso somos 4 jugadores, así que se revelan 4 amenazas. Estas quedan aquí a la vista de todos los jugadores y ya estamos listos para empezar. ¿Cómo funciona el juego entonces? Vamos a jugar una serie de rondas y de turnos en las que cada jugador va a intentar organizar una expedición. Y en cada expedición van a participar distintos personajes. Entonces, el turno es tan simple como jugar una carta frente a mí. Y si es que ya tuviese una carta, esa debe ser jugada a la izquierda o a la derecha, nunca al centro. Condiciones especiales para poder jugar la carta: nunca puedo jugar 2 veces la misma carta desde mi mano. En este caso, por ejemplo, podría jugar esta carta aquí y dejarla ahí simplemente. Después jugar esta carta y aplicar su efecto. Después jugar esta carta y aplicar su efecto. Entonces así se va armando mi expedición. Y todos los jugadores vamos a hacer lo mismo por turno. Obviamente las habilidades las vamos a explicar enseguida, pero ese es el corazón de esta primera fase. Ver qué cartas tengo en mi mano, después jugar una carta frente a mí y le toca al siguiente jugador. Siguiente jugador ve sus cartas, juega una carta, aplica su efecto, le toca al siguiente. Ve sus cartas, juega una, aplica su efecto, le toca al siguiente y así. Eventualmente va a ocurrir que ya habré jugado ciertas cartas. Y jugar cartas debe seguir ciertas reglas. La principal es que no puedo jugar cartas que ya estén en mi zona de exploradores. En este caso, por ejemplo, tengo esta gris que es el periodista, tengo esta carta morada aquí también, entonces no puedo jugar más cartas. Como no puedo jugar más cartas, voy a pasar a la siguiente fase, que es llevarme una de las 4 cartas de amenaza y resolverla. Y básicamente lo que va a pasar muchas veces es que voy a perder cartas de las que tengo aquí. Por ejemplo, esta me va a hacer perder todas las cartas moradas, rojas y amarillas. Esta me va a hacer perder todas las cartas que tienen esos símbolos, que son 1 o 2 gemas. Hay otras que son de 3. Otras me hacen perder cartas según la ubicación en la que estén, por eso la importancia de no jugar cartas al centro y así. Entonces, como no puedo jugar más cartas, voy a resolver uno de estos efectos. Pero también podría ocurrir que estratégicamente no voy a poder jugar algún efecto y no va a pasar nada. Por ejemplo, si me llevo esta carta, elimino todas mis cartas que tengan el símbolo de una gema y de 2 gemas. Tiene símbolo de mapa, no tiene símbolo, tiene un anillo, perfecto. Entonces esta la volteo para que nadie más se la pueda llevar y todas las cartas que quedaron, comillas, vivas van a formar una pila que va a puntuar al final del juego.
Después le toca a la siguiente persona y lo mismo, podría eventualmente ocurrir que no puede jugar ciertas cartas. Hay otra opción de por qué no podría jugar ciertas cartas que tiene que ver con esta baraja de aquí, que ya la vamos a explicar, pero va a ocurrir lo mismo. Si no puedo jugar alguna carta, voy a tomar una carta de amenaza, voy a aplicar su efecto. Todas las cartas de explorador que hayan quedado frente a mí van a formar una sola gran pila y al final de 3 rondas vamos a puntuarlas. ¿Qué es lo importante? Todos vamos a llevarnos una carta de amenaza. Entonces, aquí se juega también un poco con el factor, comillas, velocidad, porque mientras más rápido te lleves una amenaza, más probable es que puedas elegir la que más te convenga. Pero si juegas pocas cartas para llevarte la amenaza más rápido, vas a apurar mucho la cosa y quizás no tengas tantas cartas para puntuar. Entonces, ese equilibrio que se tiene que dar es muy interesante durante la partida. Dicho eso, vamos entonces ahora a ver cuáles son esas habilidades de cada carta que se aplican inmediatamente cuando se juegan y deben ser aplicadas. Nunca son opcionales, lamentablemente. Primero, la carta morada, que es la guía. Vamos a devolver aquí algunas de las cartas que teníamos. Y la habilidad de la guía es que voy a devolver una carta que tenga jugada a mi mano. Entonces, por ejemplo, mi turno es juego a la guía y voy a devolver esta carta. Y vuelve a mi mano. Y tan simple como eso. Otra cosa que podría pasar es que devuelvo una carta a mi mano y ahora queda un espacio. En este caso simplemente debo unirlas. Nunca puedo evidentemente devolver a la guía a mi mano, la misma carta que acabo de jugar. Y se repite la misma condición, no podría jugar otra guía porque ya tengo una guía. Entonces esa es su habilidad, devuelve una carta de mi expedición a mi mano. Siguiente carta de expedición en color rojo, la aeronauta, y su habilidad es intercambiar una de mis cartas de expedición por la de otro jugador. Y aquí sí, en este caso podría eventualmente, por resultado de esa carta, tener más de una carta del mismo color. Supongamos que yo aquí en mi zona de juego tenía esta carta aquí y esta carta acá. Entonces, en mi turno voy a tomar aquí estas cartas, voy a jugar a la aeronauta y voy a aplicar su efecto. Voy a entregarle esta carta verde a la otra jugadora y esta me la entrega aquí. Entonces esas cartas quedan ahí. ¿Por qué querría hacer eso? Ya van a entender enseguida con respecto a estos símbolos de aquí. Hay algunos símbolos que puntúan más según la cantidad de cartas de cierto color. O también lo que podría pasar es que le entrego esta carta, uy, que sale volando, a algún jugador que no tiene ni habilidad ni símbolo. Así que tiene ahí varias aplicaciones la aeronauta. Después tenemos la carta verde, que es la coleccionista, que básicamente es entregarle una carta a un jugador y ese jugador me entrega una carta. El otro jugador puede ver la carta que le estoy entregando antes de entregarme una, pero evidentemente no podría entregarme la misma que le estoy entregando. Y eso evidentemente podría ser usado a mi favor para poder extender un poco más mi participación de la ronda. O quizás al revés, quiero salirme lo más rápido posible de esta ronda. Ahí vamos a ir viendo diferentes alternativas. Después tenemos al profesor en color amarillo, que básicamente me deja robar una carta y devolver una carta. Simplemente se juega y voy a sacar una carta y puedo devolver incluso la misma carta aquí abajo si no me gustó o no me interesa. Y después tenemos al aventurero en color azul, que básicamente intercambio mi mano con otro jugador. Aquí, por ejemplo, podría pasar que yo tengo 4 cartas y otra persona tiene 5. Entonces las intercambio y ahora tengo más cartas. Perfectamente válido. Recuerden que aquí la velocidad de juego es muy importante. Así que van a terminar odiando muchas veces al aventurero. El periodista o reportero, como quieran mencionarlo, ya lo estuvimos viendo, no tiene habilidades y tampoco tiene símbolos. Y finalmente, un rol muy importante es el cazador de artefactos en color negro. Y él tiene mucha relación con esta baraja de aquí. Lo que va a ocurrir es que yo voy a jugar un cazador de artefactos, recuerden siempre jugarlo a la izquierda o a la derecha de sus montones, y voy a elegir una de estas cartas de la baraja, que son los otros 6 roles. Voy a dejarla en la parte de arriba y esto indica que esa carta no puede ser jugada por el resto de la ronda hasta que se cambie esa carta. Entonces eso podría hacer que ciertos jugadores deban abandonar la ronda más rápido. Porque, por ejemplo, podría ocurrir que este jugador va a elegir el rol verde. Es el turno de este jugador y en su mano tiene cartas moradas y cartas verdes. Entonces oficialmente no puede jugar ninguna. Tiene que llevarse una amenaza, resolverla y salir de la ronda. Entonces, con esas habilidades vamos a interactuar bastante entre jugadores, van a haber muchos cambios de las cartas que tenemos aquí encima y vamos a intentar llevarnos ciertas cartas de amenaza y otras no, sabiendo que siempre me debo llevar una. Por ejemplo, imagínense que este jugador de aquí tenga que llevarse esta amenaza. Esta amenaza es descartar las cartas moradas, rojas y amarillas que tenga. Me voy a quedar sin carta. Y eso es perfectamente posible y no deseable. Así que tienen que equilibrar bastante bien esta lógica de cuándo me llevo qué amenaza.
Dicho eso, vamos a ver algunos ejemplos de amenaza. Ya vimos esta, por ejemplo, de ciertos colores. Esta que me va a hacer descartar cartas con esos símbolos. Y tenemos otras que es mejor leerlas y no interpretarlas tanto. Por ejemplo, este puente de cuerda, debo descartar 2 cartas que estén adyacentes. O esta carta de aquí, de la tormenta de arena, que voy a tomar todas mis cartas de personaje, las voy a revolver y voy a descartar 2 al azar. Estas se van a una zona de descarte, queda aquí boca arriba. Y solamente estas cartas pasan a mi montoncito. Entonces, una vez todos hayamos resuelto ya nuestra respectiva amenaza, vamos a descartar las amenazas, las dejamos en una pila de descartes de amenaza. Los personajes ya tendrían que haber salido de la mesa, ya quedaron en su respectivo montón. Y vamos a revelar nuevamente una amenaza por jugador. Esta, por ejemplo, elimina las cartas con estos 2 símbolos. Esta me hace eliminar las cartas de los extremos de mi expedición. Esta con esos símbolos y esta con esos símbolos. Entonces ahí es importante ir viendo qué símbolos tengo en la parte de arriba. Eso se hace 3 veces y se acaban las cartas de amenazas. Simplemente barajo el descarte de amenazas y vuelvo a sacar. Pero si se llegase a acabar la baraja de expedición, no hay que barajar el descarte. Debo repartirlo lo más equitativo posible y se juega solo con esas cartas. Entonces va a ocurrir que cada jugador va a tener un montón de cartas y esas son las que va a puntuar. Supongamos que terminé con estas cartas de aquí. No siempre son muchas, por cierto. Y vamos a entregar puntuación de 3 formas distintas. Primero, las gemas. Esas gemas entregan un puntaje según su número. 3 puntos, 2 puntos o 1 punto según su cantidad. Después tenemos los diferentes símbolos, como los anillos, como los ídolos. Y esos nos van a entregar 1 punto cada uno. Pero por cada 3 símbolos idénticos voy a sumar 4 puntos extra. Por ejemplo, si junté 3 anillos, voy a tener 1 punto por cada carta de anillo más 4 puntos de bonificación. Y lo mismo con los demás símbolos. Y finalmente el mapa, que me va a dar 1 punto por cada carta que tenga de ese color. Supongamos que terminé con estas cartas de aquí. Entonces aquí tengo un mapa, así que tengo 3 puntos por tener 3 cartas verdes. Este es otro mapa, 3 puntos más, y esta aquí ya punto. Vamos a ver quién tiene más puntaje y ese jugador se declara ganador o ganadora. Y eso es Venturesome. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces el juego Venturesome. Comentario positivo en primer lugar. Me gusta la toma de decisiones de este juego. Me gusta que no sea una cosa solamente de jugar cartas, ver qué pasa, sino que tienes que ver bien qué cartas te conviene jugar, los símbolos que tienen las cartas, a quién le robo tal o tal carta. Muy bien en ese sentido. Segundo punto positivo, el nivel de interacción que tiene el juego. Me gusta mucho también. Relacionado con lo anterior, ver bien a quién le robo qué carta, ver cuántas cartas tiene el otro en la mano. Todas esas cosas son parte importante del juego y, insisto, no es una cosa solamente de jugar cartas por jugar cartas. Tiene esa connotación que nos gusta de los Take That, pero va un poquito más allá, así que muy muy bien. El punto negativo, que tiene que ver quizá no con el juego, sino que con lo que envuelve al juego, es lo desapercibido que ha pasado este juego, porque, insisto, es un muy muy buen juego, pero no he visto mucha gente jugándolo, no he visto gente conversando del juego. Quizás, y lo mencionaba en otro video, si hubiesen tomado la estética de las ruinas perdidas de Arnak, por ejemplo, y que en lugar de ser exploradores X sean los personajes de la expansión líderes de expedición, daría mucho más de qué hablar y sería un excelente juego también. Entonces, eso me está pasando con este juego. ¿Por qué no hay más gente jugándolo? Entonces, de la mano de eso, si es que no lo han jugado o no lo conocían, los invito desde ya a jugarlo y probarlo porque está muy muy bueno. Me faltó jugarlo de a 2, pero las veces que lo he jugado me ha encantado, independiente de la cantidad de jugadores. Así que extremadamente recomendado Venturesome. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó o te fue útil, recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti. Muchas gracias también a los miembros del canal, quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más. Nos vemos en un próximo video.